¿Qué es lo que pasa entre China y Taiwán? ¿Por qué no paramos de escuchar noticias que parecen conducirnos hacia una nueva guerra mundial? ¿Qué pinta Estados Unidos en mitad de todo esto? Acompáñame en este viaje para comprender uno de los conflictos más largos y peligrosos de la actualidad. Una historia en la que se entremezclan una larguísima guerra civil, intereses geopolíticos y un conflicto entre una superpotencia que lucha por su hegemonía, otra superpotencia que lucha por arrebatársela y una pequeña isla cuyos habitantes luchan por sus libertades. En este vídeo comprenderás por qué existe este conflicto internacional y si realmente es posible que aquí comience la Tercera Guerra Mundial. La isla de Taiwán, también conocida como Isla de Formosa, es esta gran isla situada junto a las costas de China. Pero este conflicto está lleno de matices, y el primer matiz es identificar qué es China, porque la definición de China es parte de la raíz de todo este problema. Esta de aquí es la República Popular China, lo que popularmente todos conocemos como China. Pero quizás te sorprenda saber que el nombre oficial del país que se sitúa en la isla de Taiwán es el de República de China. Así que la realidad es que existen dos Chinas, y ambos países se disputan ser la legítima China. Así que para comprender cómo surge esta situación, debemos retroceder en el tiempo. Históricamente, China ha sido la China continental, la que históricamente ha estado habitada por los chinos de etnia Han y otras minorías. La isla de Taiwán, separada por más de 130 kilómetros de mar, estaba habitada desde la prehistoria por una etnia denominada Gaoshan. China es una de las culturas más antiguas del mundo, y a pesar de haber pasado por etapas de expansión, de pérdidas territoriales y de fragmentación, podemos rastrear una continuidad cultural durante los últimos 3000 años. Sin embargo, China no se hizo con el control efectivo de la isla de Taiwán hasta el siglo XVII. Desde entonces empezaron a asentarse chinos de la etnia Han en Taiwán, mientras que la etnia Gaoshan comenzó a reducirse. Y, de hecho, en la actualidad, casi todos los habitantes de Taiwán son chinos Han. Llegamos así al siglo XIX, un periodo en el que las potencias imperialistas, como Reino Unido o Japón, obligaron al Imperio chino a realizar importantes concesiones territoriales. Fue así como Portugal consiguió la colonia de Macao o Reino Unido consiguió la colonia de Hong Kong. Pero Japón también era una potencia imperialista, y, tras declararle la guerra a China, la obligó a cederle Corea y la isla de Taiwán. Estas pérdidas territoriales y otras humillaciones, como las sufridas en las guerras del opio, crearon un gran malestar entre las élites y la población china, que veían como el gobierno imperial era incapaz de defender la nación. Fue así como en 1911 estalló la Revolución Xinhai, en la que se depuso al último emperador chino, Pu Yi. Se abolió así el régimen imperial y se fundó la República de China. Pero estos primeros años fueron un auténtico caos. Yuan Shikai, el primer presidente de la República, acabó autoproclamándose emperador de China, aunque murió apenas unos meses después. También hubo golpes de estado en los que se trató de restaurar a Pu Yi en el poder. Y finalmente, el país se acabó fragmentando. Numerosos señores de la guerra, cada uno con su ejército, comenzaron a controlar diversas partes del país, mientras que la supuesta autoridad central solo lograba mantener una porción pequeña. Uno de estos señores de la guerra fue Sun Yat-sen, que se hizo con el control de la provincia de Cantón y fundó un partido político llamado Kuomintang,
o lo que es lo mismo, Partido Nacionalista Chino. Estamos en la década de 1920 y tenemos que tener en cuenta que la revolución bolchevique de Rusia había dado alas a los movimientos comunistas de todo el mundo. Fue así como nació el Partido Comunista Chino. Al principio, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino comenzaron colaborando, aunque, de hecho, el plan ideado por los líderes comunistas era acabar tomando el poder del Kuomintang desde dentro. Pero Sun Yat-sen, el fundador del Kuomintang, murió pronto y fue sucedido en el poder por Chiang Kai-shek, que tenía una ideología más derechista. Chiang Kai-shek lanzó una campaña militar para tratar de conquistar el resto de China, la llamada Expedición al Norte, en la que bien militarmente o bien mediante alianzas logró hacerse con prácticamente todo el país, salvo algunas provincias que seguían en manos de los señores de la guerra. Ahora que tenía el poder, Chiang cambió la bandera de la República de China, que pasó de ser esta a ser esta otra. Exactamente la misma bandera que hoy en día tiene Taiwán. Pero ahora comienza lo gordo, porque Chiang Kai-shek no toleraba la ideología comunista. Y en 1927 comenzó a perseguir a los miembros del Partido Comunista Chino, dando inicio a la Guerra Civil China. Durante 10 largos años se enfrentaron por el poder. El Partido Comunista apenas controlaba unas pequeñas zonas rurales, pero las fuerzas de Chiang Kai-shek tampoco lograban derrotarles. La situación más crítica se vivió en 1934, cuando los comunistas se vieron obligados a emprender la Larga Marcha, una huida a través de miles de kilómetros para refugiarse en las zonas montañosas de la provincia de Shanxi. Pero entonces, Japón, con un renovado ímpetu imperialista, atacó China. Chiang Kai-shek tuvo que suspender sus ataques contra los comunistas para hacer frente a Japón, e incluso se vio obligado a colaborar con los propios comunistas para enfrentarse al enemigo común. Las tropas comunistas eran escasas, pero estaban bien motivadas y entrenadas, por lo que fueron fundamentales durante los 8 años que duró la guerra sino-japonesa. Como Japón se metió en camisas de 11 varas y acabó enfrentándose también a Estados Unidos, finalmente acabó perdiendo la guerra en 1945. Y aquí llegamos al segundo momento importantísimo. La isla de Taiwán, que llevaba bajo control japonés desde 1895, fue devuelta a la República de China, que, en teoría, era el poder legítimo del país. Al finalizar la guerra contra los japoneses, se reanudó la guerra civil. Y ahora, los comunistas, curtidos en la guerra y apoyados por la Unión Soviética, lograron vencer en solo 4 años a las tropas del Kuomintang. Chiang Kai-shek acabó retirándose, junto a unos 2 millones de chinos más, temerosos del Partido Comunista, a la isla de Taiwán. Así pues, en 1949, Mao Zedong proclamó que si te está gustando el vídeo, le deberías dar un buen like y suscribirte. Porque, si te está siendo útil, una pequeña acción como esta ayuda mucho al canal. En realidad, lo que proclamó Mao Zedong en 1949 fue la República Popular China. Pero las fuerzas comunistas no controlaban toda China. El gobierno de Chiang Kai-shek, el de la República de China, permanecía en la isla de Taiwán. Y aquí llegamos al tercer punto fundamental. Porque desde hace más de 70 años, ni la China comunista está en condiciones de invadir Taiwán, ni Taiwán está en condiciones de invadir la China comunista. Los dos aseguran ser la legítima China. Para la China continental, la isla de Taiwán es una provincia rebelde que debe integrarse en el resto de China. Pero para Taiwán,
en la China continental gobierna un régimen ilegítimo. Y aquí seguimos, décadas después, con este problema sin resolver. Desde este momento vamos a tener que trabajar con varios sinónimos para no liarnos entre la República Popular China y la República de China. Pero aún queda mandanguita por explicar, porque China tiene 1.400 millones de habitantes, frente a solo 23 millones de Taiwán. ¿Cómo es posible entonces que con esta abrumadora diferencia de población, la China continental no haya podido invadir Taiwán? Bien, pues tenemos dos factores fundamentales, militares y políticos. Militarmente, conquistar una isla es complicadísimo. Cualquiera que haya visto Salvar al soldado Ryan puede hacerse una idea de lo sangriento que es lanzarse a conquistar una playa hostil. Lanzar una invasión anfibia es infinitamente más complicado que lanzar una invasión puramente terrestre. Y para no mandar a sus soldados a una muerte segura, el atacante necesita una abrumadora supremacía aérea y naval. Algo que China lleva décadas sin alcanzar. Durante todo el siglo XX, China ha sido un país pobre, con un ejército inmenso, de millones de soldados, sí, pero apenas sin armamento caro y avanzado. Y una flota es inmensamente cara de construir. Por ejemplo, China no pudo construir su primer submarino hasta los años 70, y China tampoco tuvo su primer portaaviones hasta el año 2012. Y para lanzarse a la conquista de Taiwán, necesita este tipo de armamento avanzado. Sin capacidad de proyectar una fuerza aeronaval, cualquier ataque contra una isla tan bien defendida como Taiwán sería una misión imposible. Aunque la balanza está cambiando. Todos sabemos que desde principios de este siglo, la China continental está experimentando un desarrollo económico brutal. Y, tras la entrada en servicio de su primer portaaviones en 2012, puso a flote un segundo en 2019. En 2023 finalizará el tercero, y tiene otro en construcción. Con esta enorme inversión en la Armada, el gobierno de Taiwán ha asegurado que China podría estar en condiciones de invadirlos en el año 2025. Pero, ¿cómo es que una isla tan pequeña es capaz de frenar a una potencia como China? Además de los factores militares, también debemos explicar los importantísimos factores políticos. Porque, si no fuera por la política, hace ya tiempo que China habría intentado la invasión, por muchas vidas que le costara. En el momento en el que la República de China se replegó a la isla de Taiwán, acababa de comenzar la Guerra Fría. Ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que puso el mundo al borde de la guerra nuclear. Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, y la Unión Soviética, la gran potencia comunista, lucharon por extender sus áreas de influencia, buscando alcanzar la hegemonía global. La URSS trataba de que el comunismo se expandiera por todos los países posibles. Por eso apoyó la creación de Corea del Norte o apoyó al Partido Comunista Chino, que recibió ayuda fundamental para vencer en la guerra civil. Desde su perspectiva, la expansión del comunismo era una amenaza para Estados Unidos, por lo que durante toda la Guerra Fría llevó a cabo una política de contención, buscando impedir la expansión del comunismo. En Estados Unidos se desarrolló la teoría del dominó, que establecía que si un país se hacía comunista, a continuación sus vecinos también se volverían comunistas, y después los vecinos de los vecinos, hasta que todo el mundo fuera comunista. Por eso, Estados Unidos apoyó activamente a Chiang Kai-shek durante la Guerra Civil. Por eso defendió a Corea del Sur tras la agresión norcoreana. Y por eso también intervino en Vietnam. Y debemos entender el conflicto de Taiwán
dentro de esta lógica. En el fondo, la isla, que en 1949 solo tenía 8 millones de habitantes, podría parecer irrelevante. Pero tras la victoria del comunismo en la China continental, su caída significaría una nueva victoria del comunismo y más posibilidades de que éste se expandiera por Asia. Por eso, desde Estados Unidos, se apoyó que el gobierno legítimo de China fuera la República de China de Taiwán. Y, de hecho, cuando se creó la ONU, fue la República de China, y no la República Popular China, quien obtuvo el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, la isla de Taiwán tiene una posición estratégica importantísima. Como dijo el general MacArthur, es un portaaviones insumergible situado frente a las costas de China. Se trata de una isla situada muy cerca de un enemigo. Una isla desde la que poder preparar una hipotética invasión. Una isla desde donde lanzar aviones. Y una isla donde establecer antenas que permitan espiar al enemigo. Tal y como hemos visto en la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, donde hubo feroces enfrentamientos por la isla de las serpientes. Una pequeñísima isla en la que ni siquiera cabe una pista de aterrizaje, y que podría parecer que no tiene ninguna importancia, pero que podría servirle a Rusia para establecer baterías antiaéreas y negarle el espacio aéreo al enemigo, que también puede servir para poner radares y poder seguir los movimientos de los aviones de la OTAN dentro de sus fronteras, y que también puede servir para establecer sistemas de escucha. Pues esta misma importancia tenía Taiwán para Estados Unidos. Era una base militar en el cogote de China. Así que Estados Unidos puso en marcha un programa de ayuda financiera y militar para Taiwán. Durante décadas, Estados Unidos ha vendido material militar de última generación a Taiwán, disuadiendo así a China de tratar de invadir la isla. Además, Estados Unidos, que lleva siendo la primera potencia naval desde 1945, siempre ha mantenido una calculada ambigüedad respecto a qué haría si China trata de atacar Taiwán. Si la Armada estadounidense decidiera intervenir, literalmente pulverizaría a la Armada china, que es más pequeña y tiene un nivel tecnológico menor. Pero las cosas son incluso más enrevesadas. Como he dicho antes, Taiwán estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ya no lo está. De hecho, Taiwán ha pasado de estar en una posición privilegiada a ser uno de los parias del mundo. Y esto se debe a otro de los asombrosos giros que da la historia. Durante los primeros años de la Guerra Fría, la China comunista y la Unión Soviética actuaron como grandes aliados. Ambos eran comunistas y ambos tenían intereses comunes, pero la amistad se rompió tras la muerte de Stalin. Los intereses de los chinos y los soviéticos comenzaron a divergir, y en 1969 China y la URSS estuvieron a punto de acabar llegando a la guerra. Con los dos antiguos socios enfrentados, el bloque capitalista vio la oportunidad de dividirlos aún más. Casualmente, solo 2 años después de la ruptura entre Pekín y Moscú, la República de China, es decir, Taiwán, era obligada a salir del Consejo de Seguridad de la ONU y fue sustituida por la República Popular China. Todo esto bajo el pretexto de que la República Popular, que tenía muchísima más población, representaba mejor a China. Y de nuevo, casualmente, solo otro año después, el presidente estadounidense Richard Nixon visitó la China continental. Era la primera vez que un presidente norteamericano visitaba Pekín desde la Guerra Civil. Desde entonces, la China comunista mejoró muchísimo su relación con Occidente y comenzó a recibir todo tipo de inversiones. Muchas multinacionales empezaron a abrir sus fábricas en China, iniciándose así la gran industrialización del país. Y desde entonces, la China continental ha ido exigiendo a todos los países que no reconozcan a Taiwán.
Básicamente, si quieres vender algo a la China continental o que te venda algo, no puedes reconocer a la República de China. Esto ha hecho que en la actualidad apenas un puñado de países la reconozcan. Es evidente que Taiwán fue usada como moneda de cambio. A cambio de su expulsión de la ONU, la China continental se desligaba para siempre de la URSS, lo cual interesaba a los países capitalistas. Y además, China autorizaba a las empresas extranjeras a abrir sus fábricas allí, lo que interesaba a todos. Pero todo esto sin solucionar del todo el problema. Porque si bien Estados Unidos traicionó a Taiwán permitiendo su expulsión de la ONU, siguió garantizando que se mantuviera fuera del control de Pekín. Y así llegamos a la actualidad. Pero, ¿por qué no se soluciona este conflicto? Si prácticamente nadie reconoce a Taiwán, ¿por qué no les presionan para que se rindan? Pues porque todo es tremendamente complejo. Me explico. Aunque la República de China se autotitulaba República, la realidad era que Chiang Kai-shek era un dictador. Pero lo mismo sucedía con la República Popular China, que era y es otra dictadura. Así que Estados Unidos no apoyaba a Taiwán por ser una democracia que resistía frente a la dictadura, no, sino por simples intereses geopolíticos dentro de la Guerra Fría. Sin embargo, Chiang Kai-shek murió, y desde 1996, Taiwán ha pasado a ser una democracia plena, lo que ha cambiado la situación. Hoy en día, Taiwán es una democracia, y China es una dictadura. ¿Y quieren los taiwaneses integrarse en la dictadura más grande del mundo? La respuesta es que no. De hecho, las encuestas indican que solo un porcentaje ínfimo está dispuesto a integrarse con China, y las opciones mayoritarias son de apoyo a la independencia total o mantener el status quo actual. Pero, ¿por qué no quieren integrarse? Aunque oficialmente la República Popular China diga que es un régimen comunista, todos sabemos que hace mucho que dejó de serlo. Se trata de un país capitalista más, que tiene una libertad de mercado muy alta, que está plagada de multinacionales privadas con beneficios astronómicos y que es el segundo país con más multimillonarios del mundo. Así que de comunista tiene bien poco. Pero lo que sí que es una dictadura, con reducidísimas libertades políticas. Basta recordar el sistema de crédito social que existe en la China continental. Si cometes delitos, te quitan puntos. Si te saltas señales de tráfico, te quitan puntos. Y cuando caes por debajo de cierto número de puntos, te niegan cosas como el acceso a la universidad, a ciertos trabajos o a los servicios médicos más avanzados. Quizás hasta aquí este sistema de crédito social te parezca bien, pero recuerda que es una dictadura. Y también te quitan puntos por criticar al gobierno, por lo que cualquier persona que piense distinto de la línea oficial acaba siendo un paria sin crédito social. Y claro, a los taiwaneses que han alcanzado la democracia hace nada, no les resulta nada interesante volver a vivir en una dictadura. Y menos en una dictadura así. Pero quizás hayas oído hablar de la frase un país, dos sistemas. En los años 80, Pekín puso en marcha la doctrina de un país, dos sistemas, para tratar de lograr la reunificación de Macao, Hong Kong y Taiwán. Esta doctrina consistía en que la China continental mantendría su sistema comunista y dictatorial, mientras que se permitiría que los nuevos territorios mantuviesen sus sistemas capitalistas y democráticos. Es decir, en Hong Kong, Macao y Taiwán habría capitalismo, libertad de prensa, elecciones locales y todo tipo de libertades públicas. Con esta doctrina se logró acordar la devolución de Macao y Hong Kong, y convenció a algunos taiwaneses de que podría ser una buena forma de reunificarse.
Así que vamos a ver qué pasó tras la integración de Hong Kong y Macao. Acompáñame a ver esta triste historia. El acuerdo para la devolución de las dos colonias aseguraba que la doctrina de un país y dos sistemas se mantendría durante 50 años. Hong Kong se reunificó en 1997 y solo 17 años después, en 2014, quedó claro que el acuerdo no se iba a respetar. Pekín decidió acabar con la democracia en Hong Kong. Ya no podría presentarse cualquier persona a las elecciones locales, sino que solo podrían presentarse aquellos a los que diera el visto bueno el Partido Comunista Chino. Es decir, solo permitirían presentarse a las elecciones a los palmeros de Pekín. A tomar por saco la democracia. Como consecuencia, Hong Kong se sumergió en casi 3 meses de protestas. Pero las protestas no sirvieron para nada. Pekín logró imponer su ley y encarceló a quienes acusó de promover los disturbios. Nuevamente, en 2019, estallaron nuevos disturbios cuando Pekín trató de imponer una ley que permitía la extradición desde Hong Kong a la China continental. A partir de entonces, cualquier persona que fuera detenida, principalmente por manifestarse, podría ser extraditada al continente y desaparecer en alguna de sus cientos de cárceles. Tras las masivas manifestaciones, esta última ley fue retirada, pero pocos dudan de que en el futuro Pekín volverá a intentarlo. Con estos antecedentes, muy pocos en Taiwán están dispuestos a confiar en la doctrina de un país, dos sistemas. Las décadas pasan y China no acomete reformas democráticas. Hace 50 años, los taiwaneses se consideraban chinos y abogaban por acabar reunificándose. Pero a día de hoy, las esperanzas de un cambio democrático en la China continental son cada vez menores, lo que ha hecho que aumente el número de taiwaneses dispuestos a proclamar su independencia. Así que Pekín amenaza con la guerra si Taiwán declara formalmente la independencia. Pero los taiwaneses no están dispuestos a acabar sumidos en una dictadura, y Estados Unidos apoya la situación de Taiwán. Pero, ¿tanto le importa a la República Popular China esta isla? La respuesta es que sí. Por un lado, hay un importante factor de orgullo nacional. Muchos chinos consideran una herida, una afrenta, que después de 70 años Taiwán siga fuera de su control, y aspiran a la reunificación nacional. Por otro lado, hay un factor geoestratégico. Se trata de un territorio hostil en su cogote. Su dominio permitiría que Pekín controlara mucho mejor todas sus costas, y así alejaría cualquier peligro militar. Y, finalmente, tenemos que entender el papel que China aspira a tener en el mundo. Que China es una superpotencia ya nadie lo duda, pero que China aspira a ser la gran superpotencia, desbancando a Estados Unidos, es algo que no todo el mundo ve. Los norteamericanos tienen numerosas bases militares en el Océano Pacífico, unas bases militares que les fueron fundamentales para ganar la Segunda Guerra Mundial contra Japón. De hecho, el germen del enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos está en que Japón pretendía hacer lo mismo que Estados Unidos. Pero claro, para lograrlo debía quitarle las islas a los estadounidenses. Y hoy en día China pretende hacer algo similar. Además de Taiwán, Pekín también reclama las islas Senkaku, bajo control japonés, las islas Paracelso y las islas Spratly. Y de hecho, China se está flipando mucho porque prácticamente quiere dejar sin mar a Filipinas, Brunei, Indonesia y Vietnam. Las islas Spratly son un conjunto de atolones de arena sin apenas habitantes, pero en los que China está construyendo bases militares para asegurarse de que el resto de países no puedan disputarle su control. China se quiere convertir en la superpotencia, y parece evidente que pretende asegurar una zona de seguridad a su alrededor,
incluyendo todas las islas que le permitan avanzar sobre el control de sus costas. La única vía que los taiwaneses verían bien para integrarse en China es si el gigante asiático dejara de ser una dictadura y se convirtiera en una democracia. Pero eso es algo que, a día de hoy, no parece cercano en el tiempo. Así que los taiwaneses se resisten a una unificación forzosa y prefieren seguir manteniendo su peligrosa cuasi-independencia. Ahora bien, ¿podemos prever una guerra a corto plazo? Creo que no. Pero sí vamos a ver saltar muchas chispas. En las últimas décadas, China ha logrado aislar internacionalmente a Taiwán. Y, salvo Estados Unidos, nadie ayuda a Taiwán. En Pekín saben que tarde o temprano Taiwán acabará cayendo en sus manos, sin necesidad de invadirla. Supongamos que la República Popular se lanza a la invasión. Podríamos hacer un paralelismo con lo que ha sucedido en 2022 en Ucrania. ¿Realmente quién ha ayudado a Ucrania? Muy pocos y con muy poco. Salvo unas decenas de tanques viejos y unas cantidades limitadas de municiones, nadie se ha atrevido a ayudar de verdad a Ucrania. Ni siquiera Polonia o el resto de países limítrofes que están acojonados con Rusia. Así que, ¿quién ayudaría a Taiwán en caso de ataque? Si en Europa no estamos dispuestos a ayudar a Ucrania a pesar de estar aquí al lado, ¿realmente creemos que nos vamos a meter en una guerra para ayudar a una isla en la otra punta del mundo? Os lo digo yo, no. Si, cuando esté en condiciones de hacerlo, Pekín trata de invadir Taiwán, lo acabará logrando, pero a un coste humano tremendo, y destrozando la isla. Taiwán es toda una potencia en la fabricación de microchips, y una guerra significaría la destrucción de una industria tan cara como delicada, una industria que no podría sobrevivir al conflicto, y una industria que Pekín quiere capturar intacta. A la China continental no le interesa heredar unas ruinas humeantes. En Pekín son mucho más inteligentes que en Moscú. China cuenta con el tiempo a su favor. A largo plazo, su flota va a crecer. A largo plazo, su economía va a crecer. Y a largo plazo, acabará pudiendo obligar a Taiwán a integrarse. De hecho, el modo más viable sería sometiendo a la isla a un bloqueo naval. Si Taiwán no puede importar comida ni exportar chips, su economía colapsaría. En cuestión de meses tendría que acabar rindiéndose. Esto no lo va a lograr China ni el año próximo ni al otro. Para ello necesita aumentar su flota, pero es cuestión de tiempo que lo logre. Y en el momento en el que tenga una flota lo suficientemente poderosa y someta a Taiwán a un bloqueo naval, nadie acudirá en su ayuda. Ni siquiera Estados Unidos, porque el riesgo de enfrentamiento nuclear entre ellos sería muy real. Así que, a largo plazo, Taiwán acabará formando parte de la China continental sin necesidad de guerra. De hecho, meterse en una guerra por Taiwán sería un error que ni han cometido ni parece que vayan a cometer, aunque el riesgo, por pequeño que sea, existe. No obstante, durante los próximos años seguiremos viendo continuas tensiones. China va a llevar cada vez una política más agresiva, buscando achantar a Taiwán y a Estados Unidos. Y los norteamericanos también provocarán a Pekín, tratando de hacer creer que están dispuestos a cualquier cosa por Taiwán. Pero al final solo quedará en eso, en tensiones, sin llegar a una guerra. En febrero de 2022, cuando Rusia desafió el orden internacional liderado por Estados Unidos, acabó el mundo unipolar que había regido durante los últimos 30 años. Podemos dar por iniciado el mundo multipolar, un mundo con varias superpotencias en pugna, un mundo que va a ser mucho más inestable que en el que hemos vivido los últimos 30 años.
A diferencia de Rusia, los políticos chinos llevan décadas calculando mucho mejor sus movimientos. Y no parece realista que se vayan a meter en una guerra tan desastrosa como la invasión rusa de Ucrania. Pero la tensión en la zona no va a parar de aumentar. De eso podemos estar seguros. La República Popular China, la superpotencia ascendente, va a continuar presionando para lograr su ansiada reunificación. Estados Unidos, una superpotencia en declive, retará a Pekín, buscando mantener su posición hegemónica en el Pacífico. Y Taiwán intentará mantener su independencia y sus libertades todo lo posible, amparándose en Estados Unidos, que aunque sea por propio egoísmo, es el único que parece estar dispuesto a ayudar a los taiwaneses. Con esto llegamos al final. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué crees que debería pasar con Taiwán? Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, danos tu opinión y comenta. Y si quieres ver más vídeos de geografía e historia, no te olvides de suscribirte. Muchas gracias y un saludo.